Hola con todos mis amados hermanos. Les saluda vuestro hermano en Cristo, Fernando Latorre. En esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes un sermón que lleva por título La gran enseñanza de Jesús. Y estará basado en el sermón que pronunció nuestro Señor Jesucristo, conocido como el Sermón del Monte. Como sabemos, este sermón está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Vamos a estar identificando dentro de todas las enseñanzas que podemos encontrar en estos tres capítulos, nos vamos a enfocar únicamente en 6 grandes enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos quiso transmitir. Así que vamos a comenzar identificando la primera enseñanza. Y es que nosotros vemos de que Jesús nos enseñó a perdonar al agresor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 38 y 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En este texto bíblico, nuestro Señor Jesucristo comienza haciendo referencia a la famosa ley del talión del Antiguo Testamento, en la cual estipulaba del ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor cambia esa ley y nos dice, mas yo os digo, que nosotros, dice que aquella persona que nos agrede en la mejilla derecha, también tenemos que presentarle la mejilla izquierda. Y es que nosotros vamos a comprender de mejor manera esta enseñanza si es que nos ubicamos en los tiempos del primer siglo. Y es que en aquellos tiempos, una persona que lastimaba a otra, dándole una bofetada, generalmente una persona que tenía poder, que ostentaba alguna autoridad y quería humillar a alguna persona, la manera de hacerlo era dándole una bofetada. Pero la mayor ofensa que le podía causar una persona con autoridad era dándole una bofetada, pero con el revés de la mano, de tal forma que la bofetada le caiga en la mejilla derecha. Entonces, este era un acto de humillación, de denigración hacia la persona que estaba siendo lastimada. En nuestros tiempos es muy poco probable que alguien nos quiera lastimar físicamente. Es muy poco probable que alguien venga y nos dé una bofetada. Pero sí es muy probable que alguien que se cree con alguna autoridad superior, por X razones, nos quiera humillar o nos quiera denigrar. Ante esa actitud, nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros no debemos de actuar con agresión, no debemos de actuar así como esa persona ha venido a agredirnos, sino que debemos aprender a no devolver mal por mal, tal como nos los dice también el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 12, versículos 17 al 18, nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, aquí la palabra del Señor nos está enseñando que nosotros debemos aprender a no devolver mal por mal. La reacción natural cuando una persona nos viene a humillar es también devolverle de la misma manera. Pero ahí justamente viene el comportamiento cristiano. Si nosotros nos consideramos verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, entonces tenemos que aprender a controlar nuestro temperamento y a tratar de no devolver mal por mal.
En todo caso, el cristiano está llamado a actuar de forma pacífica. Así como también nos dijo nuestro Señor, en Mateo capítulo 5, versículo 9 nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, usted quiere ser llamado hijo de Dios, entonces usted tiene que actuar de manera pacífica ante la persona que nos quiere venir a agredir. Esa es la primera enseñanza que el Señor nos da en este famoso Sermón del Monte. La segunda enseñanza consiste en que Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Dice el texto bíblico en Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Entonces aquí miren, nuestro Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que aprender a amar inclusive a nuestros enemigos. Siempre hay personas en este mundo que van a tratar de hacernos algún daño o nos van a hacer o nos van a lastimar tremendamente. Pero ante esas personas, nos dice nuestro Señor, por mucho daño que nos hayan hecho, debemos aprender a amarlos. Si nosotros continuamos leyendo lo que sigue el texto bíblico, el Señor nos dice, si ustedes aman a los que les aman, ¿qué de bueno hacen? Lo mismo también hacen los pecadores. Si ustedes solamente saludan a aquellos que les saludan, ¿qué de más hacen? También los publicanos y los pecadores hacen lo mismo. En todo caso, ustedes tienen que comportarse como vuestro Padre Celestial. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de hacer en todo momento. No podemos nosotros estar viviendo con resentimientos. Pero lamentablemente hay muchas personas que en vez de amar, más bien viven resentidas, recordando las cosas negativas que en algún momento alguna persona nos hizo. Y esa es una actitud contraria al cristianismo. Pero además esto nos da pie a explicar un poco más este asunto del amor a los enemigos. Y es que para aprender a amar a una persona que nos ha lastimado, el primer paso es perdonar. Pero debemos entender de que perdonar no significa de que yo voy a volver a tener simpatía con aquella persona que me ha lastimado. Tampoco voy a tratar de disculpar la actitud negativa que ha tenido en contra mía. Ni tampoco significa que yo voy a volver a confiar en esa persona. Ni mucho menos significa que yo voy a olvidar las ofensas que me ha causado. En todo caso, nosotros debemos entender que el perdón es una decisión. O sea, usted puede decidir perdonar y aunque usted todavía va a recordar las cosas negativas que le han hecho, pero usted ya no va a salir lastimado por aquello que le han hecho. Eso significa en realidad perdonar. Tú puedes recordar, pero ese recordar no te va a lastimar, no te va a hacer derramar lágrimas. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta que realmente hemos perdonado. Y es que nosotros debemos actuar así como también nos enseñó el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 4, versículo 32, nos dice la palabra del Señor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si usted el día de hoy
todavía está arrastrando algunos resentimientos, está todavía arrastrando algunas cosas negativas que están en su mente en contra de alguna persona que en algún momento le ha lastimado, yo le invito en el nombre del Señor a que usted pueda perdonar. No sabemos si el día de mañana puede ser ya demasiado tarde para perdonar. Por otro lado, recordemos que el Señor nos dice, si ustedes quieren que vuestro Padre les perdone, también ustedes tienen que aprender a perdonar. Recordemos, en esta segunda enseñanza nos está diciendo el Señor que debemos aprender a amar inclusive a nuestros enemigos. Y la manera de comenzar a amar, el primer paso es perdonar. Bueno, ahora que ya hemos identificado bien esta segunda enseñanza, vamos a enfocarnos en la tercera gran enseñanza de nuestro Señor. Y es que nuestro Señor nos enseñó a hacer tesoros en el cielo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, claramente, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo de que nosotros no debemos afanarnos mucho por conseguir cosas que sean materiales. Es decir, miren, y no quiero parecer yo como una persona hipócrita. Sabemos que necesitamos tener una casita. Sabemos que necesitamos tener muchas comodidades. Sabemos que necesitamos tener un auto, 2 autos quizás, o hasta más. Pero cuando ya nosotros tengamos las cosas que sean suficientes, entonces tenemos que nosotros enfocarnos más en hacer tesoros arriba en los cielos y no solamente estar preocupados y afanados por conseguir más y más cosas materiales. Recuerden, cualquier cosa que nosotros vayamos a conseguir, cuando dejemos esta vida terrenal, se van a quedar aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo también nos relata una parábola. Es conocida como la parábola del rico insensato. Y esto está registrado en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Ahí nos dice que dice un rico que había prosperado grandemente. Cierto día, este rico se puso a pensar y dijo, tengo muchos bienes, tengo muchas cosas materiales acumuladas. ¿Qué haré? Dijo este hombre rico. Dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a agrandar mis graneros, los voy a convertir más grandes, y cuando haya convertido mis graneros más grandes, le voy a decir a mi alma, muchos bienes tienes en esta tierra. Descansa en paz. Y entonces el Señor le dijo, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Y lo que has acumulado, de quién será? Así es todo aquel que hace tesoros en la tierra y no es rico para con Dios, nos dice nuestro Señor. Entonces la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿estamos solamente afanados y preocupados por acumular riquezas terrenales? ¿O también estamos queriendo acumular o hacer tesoros arriba en los cielos? La manera de hacer tesoros arriba en los cielos es siendo personas misericordiosas. Si usted tiene la posibilidad
entonces usted tendría que darse cuenta en el lugar en el que vive, cuántas personas hay con necesidad. ¿Cuántos hermanos en la propia iglesia pueden estar atravesando por necesidades? Quizás personas que nosotros nos relacionamos muy constantemente, pero muchas veces hemos cerrado nuestro corazón. Y lo que nosotros debemos hacer es mostrar misericordia hacia esas personas, pero no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Nos dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, el que le da a un pobre es como que le estaría haciendo un préstamo a nuestro Señor. Entonces no se olviden, nosotros no debemos solamente afanarnos por hacer tesoros aquí en la tierra, sino que principalmente tenemos que hacer tesoros arriba en los cielos. Ahora vamos a pasar a identificar la cuarta enseñanza. Y es que nosotros debemos considerar que Jesús nos enseñó a no juzgar a los demás. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Miren, en este texto bíblico nos está enseñando nuestro Señor que debemos aprender a no juzgar a las personas. Este término, juzgar, podría parecer un término bastante fuerte, pero también está relacionado con la palabra chismear o con hablar mal de tu hermano. Entonces, lo que nos está diciendo nuestro Señor es que nosotros debemos de aprender a refrenar nuestras lenguas, a controlarnos y no estar hablando mal en contra de alguna persona. Muchas veces es fácil criticar a las personas por de repente alguna actitud que tuvieron. Pero nosotros debemos aprender, dice, a primero ver nuestros propios errores. Y después de ver nuestros propios errores, entonces estaremos capacitados para poder ver algunos errores de los demás. Es fácil ver los errores que otras personas hacen, pero es muy difícil identificar nuestras propias falencias, nuestras propias equivocaciones. Quiero comentarles acerca del 16º presidente de los Estados Unidos, llamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln es considerado como uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos, pero no siempre fue una persona correcta. Sus biógrafos cuentan, dice que cuando él era joven, en una oportunidad se le ocurrió hacer una nota de prensa sarcástica. Bueno, Abraham Lincoln estaba acostumbrado a burlarse de las personas, pero para burlarse de las personas lo que hacía era escribir artículos para los periódicos y llevarlo, obviamente, al periódico para que sea publicado. Pero él hacía sus artículos de forma anónima. Criticaba, se burlaba de las personas públicas de aquel entonces. En una oportunidad, una de las personas de la cual Abraham Lincoln había escrito, se sintió demasiado ofendida. Se enteró de que, a pesar que Abraham Lincoln puso como anónimo,
se enteró que él había sido el autor de esa nota de prensa. Y entonces lo que hizo fue enviarle, como se acostumbraba en aquel tiempo, enviarle a sus padrinos y lo retó a un duelo de muerte. A Abraham Lincoln no le quedó otra cosa más que aceptar el duelo. Aunque él no era diestro en ningún tipo de armamento, él eligió la espada porque pensó de que por sus brazos largos podría tener alguna ventaja. El día que se iba a desarrollar el duelo, finalmente intervinieron los padrinos de ambos y finalmente no se llevó a cabo ese dichoso duelo. Pero ese acontecimiento le sirvió a Abraham Lincoln para que nunca más criticara a ninguna persona. Y es que muchas veces nosotros también, hay veces necesitamos atravesar por situaciones difíciles para que recién nosotros dejemos de hacer algo negativo. Entonces yo le animo en el nombre del Señor y le invito a poner en práctica esta enseñanza que nos está diciendo nuestro Señor, a no juzgar, es decir, a no criticar a nuestros hermanos ni a ninguna persona. Ahora vamos a identificar la quinta enseñanza, y es que Jesús nos enseñó a buscar la ayuda de Dios en oración. En Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11, dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es bastante clara. Nos está invitando a que nosotros como cristianos aprendamos a pedir, aprendamos a buscar la ayuda de nuestro Señor. Y la manera en cómo nosotros podemos acudir en ayuda de nuestro Señor es por medio de la oración. Si usted tiene alguna necesidad, entonces usted tiene que aprender a pedírselo a Dios en oración. Quiero contarles dos anécdotas que me ocurrieron. En una oportunidad estuve en una ciudad en la cual yo no tenía familiares, no tenía amigos, y por aquel momento me ocurrió una pequeña desgracia. Me quedé sin dinero y me quedé prácticamente sin comer. En aquel momento yo me puse a orar al Señor porque tenía bastante hambre. Entonces yo le pedí al Señor y le dije: Señor, por favor, tú permite que alguna persona venga y me ofrezca algo de comer. Puede ser que usted no me crea, pero no pasaron ni 5 minutos y una persona a la cual yo no la conocía absolutamente, tampoco la persona me conocía, me trajo de comer. Y no me trajo de comer que digamos un pan, me trajo de comer una comida en abundancia y bastante deliciosa. Eso fue algo extraordinario que me enseñó que realmente nosotros debemos aprender a pedir. En otra oportunidad, igual estuve pasando por una situación bastante crítica, bastante difícil. Entonces
solamente recuerdo que en aquella oportunidad me puse de rodillas ante el Señor, le pedí con lágrimas en los ojos, simplemente le dije: Señor, tú sabes la situación por la cual estoy atravesando. Ayúdame, Señor, a encontrar una salida para este problema. No pasó más de 2 o 3 días y recibí una llamada que me permitió transformar mi vida de una manera increíble. Y es que yo les quiero decir, por medio de mi propio testimonio, que las oraciones a nuestro Padre Celestial son muy efectivas, son muy poderosas. No significa de que todas las oraciones nos va a contestar, pero Dios contestará sus oraciones en el momento adecuado. Así que yo le invito, así como nos está diciendo acá nuestro Señor, a que nosotros busquemos la ayuda de Dios por medio de la oración. Ahora vamos a identificar la última enseñanza, la sexta enseñanza que nosotros encontramos en el Sermón del Monte. Y es que Jesús nos enseñó a esforzarnos por entrar en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amados hermanos y amigos, la principal enseñanza que Jesús nos quiso dar a conocer es que nosotros busquemos el reino de los cielos. Que en todo momento nosotros tratemos de entrar a ese famoso reino de los cielos. Y esa debe ser nuestra prioridad. Nos está diciendo que es angosto el camino, es estrecha la puerta que lleva a la vida eterna. En cambio nos está diciendo que es muy espacioso, es muy ancha la puerta que lleva a la perdición. Y eso significa que para ir al camino de la perdición no existen ningún tipo de requerimientos, no existen obligaciones. Es decir, la persona puede hacer lo que mejor le parezca. Pero para entrar al reino de Dios existen muchas obligaciones, muchas cosas que nosotros debemos de cumplir. Por eso es que se trata de un camino angosto. Eso significa que nosotros debemos de tratar de esforzarnos para mantenernos en ese camino. No significa que de pronto estamos libres de alguna responsabilidad. Todo lo contrario. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de demostrar que realmente nos estamos esforzando por entrar al reino de los cielos, pero por medio de estar cumpliendo con nuestras responsabilidades. No es fácil ser cristiano. En ningún momento nuestro Señor nos habló de que el camino al reino de los cielos es una tarea bastante fácil, en lo absoluto. En muchos pasajes nos dice que nosotros debemos aprender a tomar nuestra cruz y a seguir adelante. Muchas veces nuestro Señor nos dice que nosotros vamos a tener que padecer algunas persecuciones. Van a haber algunas personas que nos van a lastimar, que nos van a tratar de apartar del camino del Señor. Pero ahí es justamente cuando nosotros demostramos que verdaderamente somos cristianos, verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, recuerden, en este sermón hemos hablado de 6 enseñanzas
de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, recordemos que nuestro Señor nos enseñó a perdonar al agresor. En segundo lugar, Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. En tercer lugar, Jesús nos enseñó a hacer tesoros en el cielo. En cuarto lugar, Jesús nos enseñó a no juzgar a los demás. En quinto lugar, Jesús nos enseñó a buscar la ayuda de Dios en oración. Y por último, habíamos dicho que Jesús nos enseñó a esforzarnos por entrar en el reino de los cielos. Deseo de todo corazón que este sermón le pueda ayudar a fortalecer su fe y también le ayude en su crecimiento espiritual. Que el Señor les bendiga abundantemente.